continuar con la siguiente presentación, que va a estar a cargo del doctor Walter Alarco. Doctor Walter Alarco, bienvenido. Buenos días, doctora Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, doctor. El doctor Walter Alarco León es médico cardiólogo de la Clínica Delgado. Él tiene una maestría en epidemiología clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Alarco va a tratar el tema fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, lo que un endocrinólogo debe saber. Bienvenido, doctor Alarco. Esperamos con ansias escuchar su presentación. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Correcto. ¿Se ve la presentación? ¿Pueden ver la presentación en pantalla? ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí se ve, doctor. Se ve claro. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a DIPER, muchas gracias al doctor Pinto por la invitación. Y bueno, en los siguientes 25 minutos espero yo hacerles un resumen de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, lo que un endocrinólogo debe saber. Bueno, estos son mis conflictos de interés y también la institución en la cual laboro, además de Clínica Delgado. Y la agenda la he dividido en 3 puntos específicamente, ¿no? La relación de la diabetes con la insuficiencia cardíaca, que en ese sentido ya el doctor Pinto me ha ayudado bastante, un poco para entender lo que es la carga de la enfermedad, tanto de diabetes como insuficiencia cardíaca, entendiendo que esto es un problema bidireccional, porque tienen muchos puntos de intersección, sobre todo fisiopatológicos. Lo que es hoy en día, digamos, lo que llamamos la definición de insuficiencia cardíaca, su clasificación y el diagnóstico. La fisiopatología, haciendo énfasis en la entidad que llamamos la cardiomiopatía diabética. Pues bien, hablar de la epidemiología de diabetes sobre la salud en general y sobre la salud cardiovascular con sus complicaciones macro y microvasculares, qué mejor que los endocrinólogos que la saben más que yo incluso, ¿no? Es algo, los pacientes diabéticos son pacientes que ustedes ven mucho más que nosotros. Lo cierto es que los pacientes diabéticos sobre todo mueren de causas macrovasculares. Por eso incluso la Organización Mundial de la Salud la considera una enfermedad cardiometabólica, ¿no? Vamos a tener que casi el 31% de los casos de infarto ocurren en diabéticos. Este es el registro, quizás, si bien es cierto ya tiene algunos años, pero todavía no se ha publicado el RENIMA 3, que es el registro de infarto de miocardio de la Sociedad Peruana de Cardiología, y vean ustedes cómo un 33% de esta población que registró un infarto de miocardio fue población diabética. Pero muchas veces nos olvidamos de la relación que también hay y del síndrome de insuficiencia cardíaca como parte de la complicación de la diabetes. Y este editorial de alguna manera nos hace ver pues ese olvido que muchas veces tenemos. Y ya desde hace muchos años, como por ejemplo con la Corte de Framingham y distintos estudios prospectivos, nos habla de que los pacientes con diabetes tienen un riesgo mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca, incluso las mujeres más que los hombres. Y vean ustedes, en esta corte mucho más actual, británica, con más de 2 millones de pacientes en un seguimiento prospectivo, la insuficiencia cardíaca es la entidad que produce mayor tasa de complicación que incluso el infarto al miocardio y el accidente cerebrovascular. Pues está claro que el paciente con diabetes tiene de 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y si tenemos un paciente diabético ya con insuficiencia cardíaca, la probabilidad de muerte cardiovascular y mortalidad total va a ser mucho mayor que en un paciente no diabético. Y si nos vamos a la otra orilla de hablar específicamente cuando ya un paciente ha desarrollado insuficiencia cardíaca, estamos hablando de un verdadero problema de salud pública, con una prevalencia aproximadamente a nivel mundial y en cada uno de nuestros países entre el 1 al 2% de la población adulta. 2 a 3 veces más muertes que muchas neoplasias malignas.
Un paciente cuando ya tiene insuficiencia cardíaca sintomática, la probabilidad, la supervivencia es mucho menor que, por ejemplo, muchos de los cánceres que hoy en día tienen mejor tratamiento, como puede ser un cáncer de mama, un cáncer de estómago, un cáncer de próstata, solamente superado por cáncer de páncreas o cáncer de pulmón. Es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y un problema, un reto para el médico, el cardiólogo que ve pacientes con insuficiencia cardíaca ante una hospitalización es disminuir la alta tasa de rehospitalizaciones que tienen estos pacientes. Vean ustedes acá, estas son cifras más o menos de lo que significa la carga de la insuficiencia cardíaca en nuestros sistemas de salud. Sobre todo estoy poniendo estadística de Sudamérica, ¿no? Distintos reunión de ensayos, de estudios clínicos, de registros, en donde nos habla de una tasa de readmisión de 33% a los 3 meses, una estancia promedio de 7 días, una mortalidad intrahospitalaria que va en el rango de 8 a 15%, dependiendo el registro que se haga. Por ejemplo, este registro, el Inter-CHF, con más de 5.000 pacientes registrados, también nos menciona de que dentro de las distintas etiologías en esta parte del continente, todavía tenemos pacientes que además de la causa más frecuente en países occidentales de primer mundo, como es la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, todavía tenemos hipertensiva, valvular y chagásica. Y la mortalidad en este registro rondaba el 10%. También hay que tener en cuenta que el paciente cuando ya tiene insuficiencia cardíaca es un paciente que indefectiblemente va a tener un final, y un final que no es tan feliz, y que la búsqueda del paciente de manera precoz es tratar de identificarlo en esta zona de acá dentro de la evolución de su enfermedad para que con el tratamiento respectivo podamos enlentecer la progresión de la enfermedad y hacer que esta curva, esta meseta, sea lo más larga posible en los años. Definitivamente pueden haber factores precipitantes que hagan que mi paciente se hospitalice, que está, digamos, acá simbolizado en esta curva con estas caídas, y cada hospitalización va a impactar negativamente en el pronóstico de nuestro paciente. Por tanto, también algo muy importante es evitar la hospitalización y la rehospitalización de los pacientes. Vean ustedes, esta es estadística de algunos de nuestros hospitales más emblemáticos del Perú, bueno, predominantemente de Lima, ¿no? Que son los que de alguna manera han sido presentados en distintos congresos de la Sociedad Peruana de Cardiología. Tenemos el Hospital Cayetano Heredia, Hospital Loaiza. En INCOR hicimos también un registro ya hace unos años, uno de los primeros registros, y quizás uno de los últimos y con la mayor cantidad de casuística, el del Hospital Revalleati, liderado por el doctor Marcos Parión, el jefe del servicio, con más de 1.000 pacientes. Y vean ustedes cómo también ese tercio, casi entre 33 a 35% de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes mellitus, y vean ustedes las tasas de mortalidad son altas. En INCOR obviamente es un poco más alta porque recibimos pacientes mucho más críticos, más avanzados, pero las estancias también promedio está entre los 6 hasta los 10 días en promedio. ¿Cómo definimos hoy en día la insuficiencia cardíaca de manera práctica? Este año fue publicado lo que se denominó la definición universal y clasificación de insuficiencia cardíaca, en donde nos habla que llamamos síndrome de insuficiencia cardíaca cuando hay síntomas o signos de insuficiencia cardíaca causadas por una anormalidad estructural o funcional en el corazón. Y esto a su vez tiene que ser corroborado, sea con un biomarcador, en este caso los péptidos natriuréticos. Nosotros en el país tenemos sobre todo el ProBNP, y acompañado, o de repente los péptidos puede ser suficiente, de alguna evidencia objetiva de congestión de origen cardiogénico, pulmonar o sistémico.
¿no? Entonces, se tienen que dar esta triada muchas veces o simplemente una dupla, si es que tenemos un ecocardiograma, que es una evidencia objetiva, en donde sabemos que el paciente es congestivo, porque la gran mayoría del paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo en estadios ya sintomáticos, van a tener alguna evidencia de congestión. Los péptidos, de alguna manera, también me reflejan congestión, porque son producidos a nivel de miocitos de las aurículas, predominantemente aurícula izquierda, ante una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen. El estiramiento hace de que se produzca más péptido natriurético. Luego estamos dividiendo en estadios al paciente con insuficiencia cardíaca. El estadio A o etapa A es aquel paciente que tiene factores de riesgo y potencialmente puede desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿no? No hay todavía signos, no hay síntomas de insuficiencia cardíaca, no hay alteraciones estructurales ni funcionales en ese corazón. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial recién diagnosticada, un paciente tabaquista, un paciente con obesidad. Luego, el estadio B se le denomina hoy en día paciente con preinsuficiencia cardíaca, en donde ya se encuentran anormalidades estructurales o funcionales en algún estudio de imágenes, preferentemente el ecocardiograma, o de repente al paciente le hacemos un ProBNP y ya está por encima del rango de referencia. El estadio C es aquel paciente sintomático, al igual que el estadio D. La única diferencia es que llamamos estadio D o estadio D aquel paciente en donde ya está clínicamente muy limitado, funcionalmente muy limitado, con signos congestivos persistentes, con ya hospitalizaciones y que no responde adecuadamente a la terapia de insuficiencia cardíaca. A su vez, además de los estadios, clasificamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca en relación a su fracción de eyección. Recordemos que la fracción de eyección es un índice que podemos cuantificar con algunos estudios de imágenes. El más simple y accesible es el ecocardiograma, en donde lo que hacemos es sobre todo medir cómo están los volúmenes ventriculares en diástole y en sístole. Se hace el cálculo matemático y me va a dar un valor que es a lo que denominamos fracción de eyección. Tenemos a los pacientes con fracción de eyección menos de 40%, que también se les denomina pacientes con fracción de eyección reducida. Nosotros a veces, bueno, ya como una costumbre decimos FEBI reducida por fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Luego tenemos un grupo intermedio, que son los pacientes cuando su fracción de eyección está entre 41 y 49%, que hoy en día se les denomina pacientes con fracción de eyección levemente reducida. El tercer grupo son los pacientes con fracción de eyección por encima de 50%, que es lo que llamamos con fracción de eyección conservada, fracción de eyección preservada o fracción de eyección normal. Y luego aquellos pacientes que pudieron haber tenido en algún momento una fracción de eyección disminuida, debajo de 40%, pero luego recuperan y podemos calcularlas por encima de 40%. A eso se le denomina fracción de eyección mejorada o recuperada. El paciente con fracción de eyección reducida es el típico paciente que cuando se le hace su ecocardiograma, como ustedes lo ven en esta imagen, tenemos un ventrículo izquierdo ya remodelado, dilatado, con una fracción de eyección reducida, como lo ustedes ven acá, con paredes delgadas, adelgazadas, y en donde predominantemente la principal etiología es la cardiopatía isquémica. Le tomamos una radiografía de pulmones y vamos a encontrar corazones bastante dilatados, como lo muestra esta imagen. En cambio, el paciente con fracción de eyección preservada, normal o conservada, es aquel paciente generalmente
con un corazón no dilatado y más bien con un corazón grueso. Vean ustedes este septum interventricular que me divide ventrículo derecho con ventrículo izquierdo. Tenemos un incremento significativo del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. Acá tenemos una hipertrofia concéntrica y bueno, estas aurículas también están ligeramente dilatadas, ¿no? Paciente hipertenso, paciente diabético. No gratuitamente en esta imagen de radiografía les pongo la radiografía de una mujer, ¿no? Aquí vemos claramente las mamas, y es porque este grupo de fracción de eyección preservada predominantemente es aquella mujer mayor, anciana. Vean ustedes, acá hay algunas diferencias entre los dos grandes grupos, con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, ¿no? Menos de 40%, más de 50%. Son algunas alteraciones funcionales, como hay algunas diferencias que uno puede encontrar al hacer un ecocardiograma. Vamos a tener una charla de imágenes también, entonces no vamos a hacer mayor detalle al respecto. En ambos casos vamos a tener elevación de péptidos natriuréticos, quizás ligeramente mayor en la FEBI reducida, pero también lo vamos a encontrar en la fracción de eyección preservada. Las edades, como lo mencioné, la reducida entre 50 a 70 y en cambio en la preservada va aumentando con la edad, siendo los picos más altos en los mayores de 70 años, ¿no? Son pacientes que tienen además asociados más comorbilidades en la preservada. En este grupo de pacientes, que es lo que se denomina la levemente reducida, tiene más características de reducido que de preservado. Entonces ahí hay una gran discusión en la comunidad cardiológica si es que en algún momento vamos a seguir hablando de este tercer grupo, ¿no?, de pacientes, o al final vamos a tener que correr la definición de reducida a menos de 50%, ¿no? Porque además incluso las terapias que han demostrado beneficio en los pacientes con reducida, de alguna manera un gran grupo de los pacientes con levemente reducida pueden también beneficiarse con su uso. Vean ustedes este ecocardiograma, ¿no? Es un corazón de tamaño normal, hay una buena contractilidad, a diferencia de este otro que, como ya les demostré en la imagen, es un corazón dilatado con una fracción de eyección disminuida. Y vean ustedes, este es uno de nuestros pacientes trasplantados en el INCOR, este es un corazón donante, o sea, este es un corazón de un ser, digamos ya en muerte cerebral, un corazón sano, a diferencia de este corazón totalmente dilatado, ¿no? De uno de nuestros pacientes que fue sometido a un trasplante de corazón, justamente el paciente de esta imagen ecocardiográfica. Los péptidos natriuréticos, como lo mencioné, tanto en la FEBI reducida como en la preservada, hay una elevación. A mayor elevación de los péptidos natriuréticos es mayor congestión del paciente. Si queremos enmarcar al paciente con diabetes, ¿no?, dentro de los estadios, vamos a ver que todo paciente desde el momento que ya tiene el diagnóstico de diabetes debemos considerarlo en riesgo de insuficiencia cardíaca y es un paciente que está en estadio A. Y por tanto debemos enfocar el tratamiento respectivo en prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca. El paciente en estadio B o preinsuficiencia cardíaca sería el paciente diabético en donde de repente le hacemos un ecocardiograma y ya encontramos algunas alteraciones estructurales, como por ejemplo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o de repente una alteración funcional, como es que ya se me hable de disfunción diastólica, o le hago el ProBNP y está ligeramente elevado, o es un paciente que ya tiene un antecedente de enfermedad cardíaca, un antecedente de infarto, ha sido revascularizado, o tiene una enfermedad coronaria estable. Y obviamente si este paciente diabético con estas alteraciones empieza a desarrollar síntomas congestivos, ya es un paciente que está claramente en insuficiencia cardíaca. Entonces, si tenemos en consultorio un paciente, pues siempre primero está la clínica, la historia clínica, los antecedentes del paciente, el examen físico, el electrocardiograma. La gran mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener un electrocardiograma alterado, ¿no?
si desde este punto de vista es muy claro de que no hay sospecha de insuficiencia cardíaca, pues habrá que buscar otro diagnóstico. Si no, tenemos que pedir por lo menos los péptidos natriuréticos, por ejemplo, endocrinólogos que vean un paciente, una señora de 70 años, gordita, con diabetes, que de repente se le hinchan un poco los pies, que a veces podemos pensar que solamente es su sobrepeso, su edad. Podemos pedirle, si no tenemos a la mano un ecocardiograma, péptidos natriuréticos. Si estos salen elevados, tenemos una alta probabilidad de que se trate de insuficiencia cardíaca. Podríamos empezar con algo de diuréticos, pero de todas maneras sí vamos a requerir el ecocardiograma para hacer el diagnóstico final y ponerle el apellido a esta insuficiencia cardíaca. ¿Es de fracción de eyección preservada? ¿Es de fracción de eyección normal? ¿Es de rango intermedio o levemente reducida? Y entonces sí voy a necesitar el ecocardiograma. Puede ser que yo le pida directamente el ecocardiograma y también eso me va a ayudar. Este algoritmo es de la guía de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea del 2016 y la guía publicada este año en agosto por los mismos europeos me hacen el mismo algoritmo, ¿no? La sospecha, los péptidos natriuréticos, si son positivos, hay que solicitar un ecocardiograma. Si son negativos, ya es suficiente dato para decir aquí no hay insuficiencia cardíaca. Eso también es la otra cara de importancia de los péptidos natriuréticos, que ya de por sí me pueden descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Podemos nosotros identificar a aquel paciente que está en estadio B, o sea, en una etapa subclínica? Sí, podemos mencionar de que si tenemos un paciente diabético con algunas características clínicas, por ejemplo, sexo, el tiempo de diabetes, si tiene asociada hipertensión u obesidad, es un paciente con alta sospecha, con alta probabilidad que desarrolle insuficiencia cardíaca. Puedo a su vez guiarme también con los péptidos natriuréticos. Si bien es cierto, puede ser que no tenga valores de péptidos natriuréticos tan elevados como para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca sintomática, y yo no encuentre ninguna otra razón por la cual mi péptido natriurético se eleve, pero el hecho de encontrar un péptido alto en un paciente diabético es porque es un paciente diabético que va a desarrollar insuficiencia cardíaca y puedo ya tomar yo medidas específicas en cuanto a su tratamiento farmacológico. A su vez, puedo utilizar el ecocardiograma, la resonancia, pero más que todo, pues, para utilizar algunas técnicas ecocardiográficas un poco más avanzadas, que me puede detectar daño subclínico. Quizás todavía no hay una alteración macro, una caída de la fracción de eyección, ¿no? Pero, digamos, me puede ya determinar ciertas alteraciones de la deformación de la fibra miocárdica. Biomarcadores van a ser útiles, vean ustedes, troponina, como la incidencia de troponinas elevadas también está en relación al peor control de la glicemia, y los pacientes diabéticos con troponina alta también tienen una mayor inclinación a desarrollar insuficiencia cardíaca. Mencionamos el NT-proBNP, y aquí pues algunos datos ecocardiográficos que ya lo van a mencionar, que también me pueden identificar si mi paciente tiene disfunción sistólica o disfunción diastólica. La fisiopatología. En todos estos años siempre hemos relacionado, porque obviamente es uno de los factores de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el rol que cumple la diabetes, el rol que cumple la hiperglicemia, la resistencia a insulina, la mayor concentración de ácidos grasos libres, en lo que es la fisiopatología de la aterosclerosis, en donde la disfunción endotelial pues obviamente tiene un rol fundamental y pivotal. Y estas alteraciones a su vez me van a llevar a inflamación, me van a llevar a un estado protrombótico, y mi paciente puede desarrollar alguna de las manifestaciones de aterotrombosis, como infarto de miocardio, como accidente cerebrovascular. Sin embargo, también sabemos de que tanto el control de la diabetes con su control de la glicemia
como el control de otros factores de riesgo aterosclerótico, como puede ser el colesterol, el tabaco o la misma hipertensión, me puede disminuir la probabilidad de que mi paciente desarrolle infarto, sobre todo si es que yo lo trato esto de manera precoz y a largo plazo, como lo demostró el estudio UKPDS. Pero vean ustedes, por insuficiencia cardíaca no logro ningún impacto con las medidas de control de los factores de riesgo clásicos. ¿Y eso por qué? Porque no necesariamente el desarrollo de insuficiencia cardíaca va a estar relacionado a enfermedad coronaria. Existen mecanismos ateroscleróticos, pero también independiente a la aterosclerosis, independiente a la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, por la cual mi paciente puede desarrollar alguna alteración funcional, principalmente y primariamente disfunción diastólica, ¿no? Y luego desarrollar insuficiencia cardíaca, muy relacionado a la resistencia a la insulina, a la hiperfiltración y el daño renal y a otras alteraciones que vamos a ver a continuación. Y ahí es donde entra a tallar el concepto de cardiomiopatía diabética, un concepto que ya tiene muchos años, que de alguna manera se ha intentado describir como un problema de enfermedad microvascular, pero se sabe que existen muchas alteraciones en distintas vías estructurales, moleculares y celulares. Normalmente, mi paciente con resistencia a la insulina, hiperglicemia, desarrolla disfunción endotelial, como lo vimos claramente en la imagen, enfermedad coronaria, pueden desarrollar un infarto o directamente por enfermedad coronaria y por esa alteración de la perfusión, tener alteraciones en el remodelado, dilatarse, disminuir la fuerza contráctil y desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero en el caso de la cardiomiopatía diabética no vamos a encontrar generalmente asociado enfermedad coronaria, sobre todo epicárdica, de vasos grandes. Si es que algo de enfermedad vascular hay, es sobre todo microvascular. Por eso es que se define la cardiomiopatía diabética como una disfunción ventricular, sea sistólica o diastólica, en donde no tenemos aterosclerosis coronaria y no está implicada también como un factor adicional la hipertensión arterial. Obviamente, si mi paciente tiene diabetes e hipertensión, es mucho más fácil que tenga alteraciones funcionales estructurales y que desarrolle insuficiencia cardíaca. Vean ustedes acá, estos son estudios Doppler de ecografía. Vean cómo a mayor hiperglicemia, a peor control de la glucosa, hay mayor hipertrofia. Esta es población, digamos, sin enfermedad cardiovascular establecida, y otros datos ecocardiográficos que me demuestran ya alteración en la fibra miocárdica y disfunción diastólica. O este otro estudio de resonancia bastante elegante, como en pacientes diabéticos, no hipertensos, sin diagnóstico de enfermedad coronaria, incluso desde la etapa de prediabetes, en donde ya tenemos una resistencia a la insulina, tenemos corazones en donde se demuestra mayor fibrosis, mayor volumen celular y mayor remodelado. Y es que en el desarrollo de insuficiencia cardíaca a partir de este fenómeno, de este estado que es la cardiopatía diabética, la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia cumplen un rol fundamental en donde estos a su vez van a activar una serie de mecanismos como es el estrés oxidativo, la disfunción autonómica, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a haber alteraciones cardíacas y alteraciones celulares de distinto tipo, como ven ustedes, hay alteración en la fuente energética, ¿no? Una alteración en la contracción, disfunción mitocondrial, alteraciones en el manejo del calcio intracelular, el intercambiador sodio-hidrógeno, que es muy importante, se ve alterado, hay una mayor toxicidad lipídica a nivel del miocardio con acúmulo de sustancias como la ceramida, estrés del retículo endoplásmico, una autofagia limitada. Esto lleva a la disfunción diastólica, a la disfunción sistólica, miocardiopatía isquémica, si además hay un fenómeno de aterosclerosis asociado,
o la miocardiopatía diabética, o ambos pueden estar asociados, y desarrollar insuficiencia cardíaca. Normalmente un corazón se nutre de glucosa, muy poco de cuerpos cetónicos, muy poco de los ácidos grasos, pero este consumo de energía se ve alterado en insuficiencia cardíaca, y esto a su vez trae una menor eficiencia energética en el corazón. A su vez, como ya lo mencionamos, hay alteraciones que me van a llevar a un remodelado del corazón, sea por hipertrofia, por inflamación, por alteraciones del metabolismo, por apoptosis, y la insuficiencia cardíaca me va a producir un estadio congestivo, donde vamos a ver tanto un edema intravascular como intersticial. Por eso la utilización de diuréticos de asa como fármacos complementarios para tratar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. No olvidar que el riñón está muy relacionado, es un órgano afectado por la diabetes y es un órgano también afectado por la insuficiencia cardíaca, y viceversa, los pacientes con insuficiencia renal tienen peor pronóstico que los pacientes que no la tienen en el contexto de insuficiencia cardíaca. Lo cierto es que mi paciente va a desarrollar, mi paciente con diabetes, alteraciones tanto funcionales, diastólicas, sistólicas, y pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Vean ustedes, las alteraciones metabólicas me pueden llevar a la dilatación y a una insuficiencia cardíaca reducida, ¿no? Hay un remodelado del corazón, en este caso hay un remodelado excéntrico, aquí concéntrico, ¿no? Puede haber insuficiencia mitral asociada. Hay mecanismos que están ahí involucrados, sobre todo en la fracción de eyección preservada, en donde me olvidé mencionar, por ejemplo, con un mecanismo muy importante, y cada vez está saliendo más publicaciones sobre lo que es la relación de la obesidad, la insuficiencia cardíaca preservada, y lo que va a constituir la presencia de un incremento de la grasa epicárdica, porque esta grasa epicárdica a su vez produce inflamación, produce una serie de hormonas que me van a llevar a inflamación y estrés oxidativo. Y mi paciente, cuando ya desarrolla insuficiencia cardíaca, sea reducida, sea preservada, la muerte está presente y las hospitalizaciones aún más. Y cada vez se ve que más se hospitalizan los pacientes con fracción de eyección preservada, mientras que en reducida hay una tendencia a la disminución. En preservada, más bien, cada vez tenemos más pacientes, y es el grupo de pacientes que el reto diagnóstico es mucho más importante y requiere de la colaboración interdisciplinaria, porque como ya lo mencioné, son pacientes que tienen más comorbilidades, son pacientes diabéticos, en donde hay que sospecharlo para poder llegar al diagnóstico. Y en el registro que hizo el doctor Pariona, en el Revaliati, vean ustedes, 46% de los ingresos de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, reducida un 39% y la levemente reducida 15%. O sea, no es una entidad que debe ser ajena a nuestra búsqueda, existe. No todo es solamente dilatación, fracción de eyección reducida. Cuando el paciente ya desarrolla insuficiencia cardíaca sintomática, pues el bloqueo neuromoral, la activación del renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema adrenérgico son sumamente importantes y deleterios también a largo plazo, y por eso es que el tratamiento en sí está dirigido a bloquear estos sistemas que se han activado, bloquear angiotensina 2, bloquear norepinefrina, bloquear aldosterona, mejorar los pedios natriuréticos con Entresto, y obviamente tenemos hoy un cuarto pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como son los fármacos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que van a tener sus charlas, y por eso es que solamente lo menciono de refilón. En preservada, ya lo mencioné, es un grupo mucho más heterogéneo, con más comorbilidades, con una prevalencia que va aumentando conforme la edad, más en mujeres que en varones. La fisiopatología es mucho más compleja, mucho tiene que ver el estrés oxidativo, ¿no? Y a su vez se dice de que seguramente tendríamos
distintos tipos de fenotipos dentro de este grupo de pacientes, y uno de ellos es el fenotipo de pacientes con enfermedad cardiometabólica, y estarían ahí la población diabética y la población hipertensa, que se beneficiarían mucho de los ISGLT2, y ya han salido estudios al respecto, ¿no? Termino con mis mensajes finales, en donde en realidad solamente es mencionar de que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un trabajo de todos, ¿no? Ustedes, sobre todo endocrinólogos que están aquí presentes, médicos de medicina interna, ven mucho más diabetes que el propio cardiólogo. El cardiólogo ve ya pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca generalmente, o pacientes con alguna cardiopatía estructural, pero la búsqueda del diabético con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es de ustedes, y por tanto, pues hay que identificarlo para poder pueda recibir el mejor tratamiento respectivo. Muchas gracias por su atención.